Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a FSM y a su presidente, a Senén, por la posibilidad, digamos, de estar participando en este evento de aniversario de AFSM y especialmente estando rodeado por las personas que estoy rodeada hoy, con José Cabrera, Pilar Torres y Carlos Maza, que representan, yo creo, que tanto el sector público como el privado, con una amplia experiencia y que nos van a servir para abordar el tema que yo, cuando fue planteado, considero que es un tema bastante ambicioso, por la sencilla razón de que aquí estamos un espectro de intereses muy diverso y por lo tanto yo creo que la construcción de esa estrategia o sacar el rendimiento a nivel particular tiene que ser realizado de forma diferenciada. No hay, digamos, como una solución. No cabe esperar que de esta mesa redonda saquemos cuál es la estrategia que debemos seguir con servicios, sino ideas para que cada uno pueda construir su mundo y lo que para uno puede ser una oportunidad, para otro puede ser una debilidad y tiene que construirse. Para ello cogería las palabras que aparecen en el programa del evento, que dice: es una excelente oportunidad de aprender y dotarnos de conocimientos que nos ayuden a potenciar nuestras organizaciones. Entonces, en ese sentido, de que aquí va a haber mucha idea y que luego cada uno la tiene que elaborar, pues puede ser una sesión de trabajo a nivel personal y no solo de escuchar lo que aquí decimos, ¿no? Por lo tanto, doy las gracias a todos los participantes y voy a empezar con Pilar, tal y como aparecía en el orden de programación. Como dijo Senén, es responsable del sector público en España y Portugal y en este momento también de educación. Ha estado previamente en Microsoft, fue vicepresidente en Sun Microsystems y por lo tanto yo creo que tiene una experiencia fantástica para que la compartas con nosotros. Pilar, el micrófono es tuyo. Muy bien, ibas a decir que demasiados años por ahí, pero no, pues ha sido... muy rápido. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la introducción. Bueno, la verdad es que el tema es el SWOT o el DAFO, como lo queramos llamar. Yo creo que seguro que va a haber preguntas y debate alrededor de las debilidades y amenazas. Y a mí me gustaría empezar por la parte positiva, que son las fortalezas y las oportunidades, ¿no? Yo represento una compañía que se llama Amazon Web Services, que tiene que ver con Amazon, pues en algo que está muy relacionado en el momento del año que estamos ahora, que es Amazon, una empresa de comercio por internet, donde se puede comprar prácticamente todo, se puede comprar hasta un submarino, literalmente cualquier cosa. Y bueno, pues la verdad es que tiene dos momentos en el año donde la demanda supera todo el resto de los 360 y pico días restantes. Uno de ellos lo acabamos de pasar, que es el Black Friday, y el otro está a punto de llegar, que son las Navidades. Entonces, eso ya para una empresa es un reto muy importante, porque o tengo mi tecnología para la media, para ser económicamente eficiente, y me dejo sin servir el Black Friday y las Navidades, o para el pico y el resto del año estoy perdiendo dinero. Y eso es un dilema ya en sí muy profundo, y muchas de las organizaciones tienen estos picos, estas variaciones constantemente. Con lo cual, pues Amazon, que dijo: tengo que lanzar una infraestructura que se adapte a mis necesidades. Y cuando la había desarrollado, la puso al servicio de otros clientes. Y así fue como nació Amazon Web Services hace 11 años. Y la verdad es que lo que se ha mantenido constante, y somos parte de la misma empresa, son dos cosas. Es la innovación como combinación de tecnología y cultura. Y la tecnología hoy en día, que habéis mostrado muchos de los términos, la mía es una empresa que lo que hace es ofrecer servicios de todo tipo, no solo de computación, nube, etcétera, en modo pago por uso y sin ningún coste por anticipado. Yo creo que esos son realmente los tres factores comunes. Y lo que nosotros contamos o pensamos es que esto os da a vosotros, a nuestros clientes, les da prácticamente superpoderes comparado a cómo era la tecnología hace unos años. ¿Superpoderes en qué sentido? Cuando yo empecé, y muchos de vosotros, pues para montar un nuevo proyecto había que irse, hacer la arquitectura, dimensionar, no sabía si la que iba a dimensionar me iba a servir o no, compraba el hardware, esperaba que me llegara, lo instalara. Carlos, ¿verdad? Hemos vivido muchas de esas, y luego al cabo de muchos meses veía si eso funcionaba o no. Bueno, hoy en día la velocidad supersónica es que yo puedo tener eso en minutos desde mi pantalla o incluso desde mi móvil, en minutos. He acortado ese ciclo de una manera tremenda. Y eso me da la agilidad para probar, para innovar, para hacer nuevos proyectos, para ver qué funciona y qué no, para escalar cuando tenga el pico y luego bajar.
Otro superpoder, pues el no estar atado ya a ninguna tecnología. Cualquier plataforma de cloud, entre ellas la de Amazon, permite subir aplicaciones, servicios, bajar sin ningún tipo de restricción en ese sentido. Otro superpoder, el mirar dentro de la información que tenemos en las compañías, el realmente sacar la inteligencia que nos ayuda a gestionar mejor el negocio y a saber qué está pasando fuera. Y ahí está toda la parte cognitiva y de Big Data y Machine Learning que comentaba Carlos, ¿no? Y luego, pues con una seguridad que hoy en día nuestros propios clientes nos dicen que es pues muy alta por un tema de escala, de inversión y de madurez, ¿no? Y de hecho, pues ya la pregunta no es nube sí, nube no, sino cuándo y cómo, ¿no? Y el informe último de Gartner del mercado de nube plantea los cuadrantes mágicos. Amazon Web Services tiene ya el 40 y tantos % de cuota de mercado, creciendo muchísimo desde el año anterior. El siguiente tiene un 7% y el tercero tiene un 3% y, aunque os sorprenda, es chino. Para que veamos cómo se está moviendo este mundo de la tecnología y a qué escala. Porque esto es un negocio ya de escala, de volumen, de precios bajos que se repercuten cuando hay más escala, se sacan nuevas innovaciones que se repercuten a los clientes y esto es lo que crea este círculo virtuoso, ¿no? Y luego en la parte de cultura, pues yo quiero aquí ser un poquito provocadora. ¿En qué sentido? La cultura de Amazon, espero que algunos de los que estáis aquí seáis clientes o la hayáis usado alguna vez, es cultura que lo que busca es obsesión en el cliente, pero verdadera obsesión en el cliente, con la mayor selección de servicios y los precios más bajos. Y esa es una ecuación que no es nada fácil triangular a la vez. Y los que llevamos mucho tiempo en este mundo y hemos estado en el mundo de servicios sabemos que buen customer satisfaction muchas veces equivale a precio caro. Y hacerlo de forma barata y hacerlo con muchísima capacidad de elección, que es lo que pasa cuando compramos en Amazon, no es nada fácil y es un ejercicio constante y eso igualmente lo aplicamos a la parte de nube, a la parte de publicación de libros, a la parte de robótica, a la de drones, a lo que os podáis imaginar. Obsesión en el cliente es nuestro eje principal. El segundo, innovar para nuestros clientes. Todas las innovaciones que saca Amazon las pone luego al servicio de los clientes. La propia Amazon Web Services es eso. Lo que Amazon desarrolló para cubrir el Black Friday y Navidades, pues ahora lo ofrece a millones de clientes en todo el mundo. No sé si conocéis un altavoz que se llama Echo, que tiene un servicio que se llama Alexa, para comprar. Los servicios que están dentro de ese altavoz, que reconocen lenguaje y hacen inteligencia artificial debajo de eso, esos están accesibles para que cualquiera pueda desplegarlos en 2 minutos en una plataforma de nube y montar su solución. ¿Qué uso se le está dando, por ejemplo, en clientes? Pues en varios gobiernos en Europa se está utilizando para que los ciudadanos hablen con los servicios públicos y digan, ¿cuándo me toca empadronarme? Dime dónde está mi oficina más cercana. ¿Cuándo puedo ir a presentar mi campaña tal? De una manera mucho más natural. Es mucho más natural hablar que escribir, conectarse a una web, descargarse el formulario, tal. Por ejemplo, hay otro botoncito que es para comprar, no sé si lo habéis visto, que se llama el botoncito, es un botoncito programable de IoT. Pues también disponible para que cualquiera pueda utilizarlo para cualquier uso posible. Yo creo que la belleza de la tecnología hoy en día es que es una hoja en blanco. Realmente ya la tecnología no es una limitación. La tecnología está muy por delante de lo que la capacidad de la imaginación de las organizaciones es capaz de llevar a cabo, ¿no? Y la tercera, habéis comentado la velocidad de innovación, pero el tercer clave o la tercer pilar del eje del éxito de Amazon es justo el contrario, es ser paciente, es tener una estrategia a largo plazo y perseguirla, sabiendo que va a tener resultado antes o después porque se piensa que esa es la línea correcta. Y eso es muy difícil cuando, digamos, las presiones exteriores, pues parece que tienes que dar resultados ya, tienes que demostrar todo pasado mañana y tal. Y realmente pues eso es una manera de pensar bastante diferente, ¿no? Y yo querría cerrar, no recuerdo qué personaje famoso,
tenía en su despacho colgado un cartel que decía que es que cambiar es muy cansado. Y es que es verdad. El cambiar y el innovar y el mejorar y hacer cada vez más cosas y progresar requiere esfuerzo y requiere energía, y quizás esa es la amenaza o la debilidad que tenemos, ¿no? Que son las personas, pues que dices, oye, que se quede todo como está, que si ha funcionado 2017 años, puede funcionar unos cuantos más, ¿no? Pero realmente, pues el mundo cambia, todo está, digamos, evolucionando, y yo creo que la oportunidad está ahí y es inmensa. Muy bien, buenas noches. En primer lugar, gracias por la invitación a FSM, y la verdad que encantado de estar aquí y compartir la experiencia, un poco la visión de lo que está ocurriendo con vosotros. Estaba también encantado oyendo a Pilar, y oyendo a Pilar le oyes y nos damos cuenta que estamos oyendo a una empresa del futuro, ¿no? Yo he dedicado muchísimos años, casi la mayor parte de mi vida profesional, dentro del entorno de las grandes multinacionales, y en los últimos, lo digo por el contexto de lo que voy a comentar, los últimos 10 años me he dedicado a los startups, al emprendimiento, y realmente he montado la consultora que ha mencionado Carlos. Es realmente una incubadora de nuevas empresas en distintos sectores, y por lo tanto combino un poco las dos cosas. Y lo que quiero es compartir algunas reflexiones sobre lo que está ocurriendo, y luego lo intentaré encajar en ventajas e inconvenientes, y sobre todo oportunidades para el sector. Pero la primera reflexión que quería compartir con vosotros, que se me ha ocurrido ahora oyendo a Pilar, es que cuando tú le dices a alguien que alguien vive en el futuro, uno piensa que el futuro es algo, un sitio donde tú te tienes que ir. Y oyendo a Pilar, es obvio que el futuro no es un sitio donde tenemos que ir. El futuro es algo que está aquí, simplemente que no lo vemos, simplemente que nuestros modelos mentales no nos dejan ver la naturaleza de los cambios que estamos viviendo. Es decir, yo creo que ya todos los que estamos aquí somos conscientes de que no estamos en un ciclo de cambio más de los muchos que hemos vivido en nuestras organizaciones. Estamos en un cambio de era, en algo que solo ocurre cada 150 años. Es decir, esto no es un cambio que afecta de forma fundamental pues todos los modelos de negocio, afecta las estructuras de nuestras propias organizaciones, y realmente yo soy de las personas optimistas que lo vivo, y creo firmemente que es una gran oportunidad, y es una gran oportunidad porque también creo que todos los que estamos aquí somos conscientes que absolutamente nada de lo que hemos creado en el pasado nos sirve para este futuro de cambios acelerados. Y yo creo que somos conscientes que tenemos que reinventar nuestras empresas, tenemos que reinventar nuestras estructuras, nuestros modelos de negocio, y etcétera. Y yo creo que el debate de hoy, o digamos la oportunidad de estar aquí hoy, es un poco pues precisamente hablar de este tipo de cosas. La segunda reflexión que quería compartir con vosotros es que esta enorme oportunidad que es, y que Pilar también y Carlos la han mencionado, y Zenén en su introducción, el hecho de que precisamente es nuestro sector, es el sector de las tecnologías, en un nuevo ciclo tecnológico de tecnologías exponenciales, el que está empujando estos cambios. Luego estamos en el sector adecuado, estamos en el sector que es motor de estas grandes transformaciones sociales, económicas y dentro de nuestra sociedad, y por lo tanto estamos en el lugar correcto. Lo que ocurre es que el que sea una oportunidad o que sea una amenaza, la velocidad de estos cambios depende exclusivamente de una cosa, y os aporto otra reflexión sobre los modelos mentales, y depende esencialmente si abordamos el futuro con una lógica explotadora o si abordamos el futuro con una lógica emprendedora. Simplemente depende de esto, de como líderes o como gestores en nuestras organizaciones. Esto es una enorme oportunidad si lo abordamos de esta lógica emprendedora, desde la oportunidad de que tenemos que cambiar, adaptar nuestras estructuras y abordar todas estas oportunidades. La diferencia entre las dos lógicas es que cuando tú tienes una lógica explotadora, esencialmente ves el futuro como algo externo a ti, que quieres planificar, y que obviamente pues intentas planificar como mejor puedes, y lo intentas ejecutar y corregir en la planificación. Esto en un mundo como el actual es muy difícil.
os animo a que reviséis totalmente vuestros ciclos de planificación dentro de vuestras organizaciones. La planificación hoy se ha vuelto prácticamente irrelevante, es decir, que no puede coincidir con la realidad porque el futuro que tenemos, la velocidad que van los cambios, no es planificable. Por lo tanto, las organizaciones lo que tienen que ser es adaptativas y tienen que tener la capacidad de interactuar con lo que ocurre y cambiar para poder traducir, como digo, estos cambios en oportunidad. Luego, la reflexión que quería hacer con ellos es que soy optimista en cuanto al sector, creo que el sector va a seguir creciendo y creo que es una oportunidad. El hecho de que los cambios sean disruptivos tiene obviamente el otro lado de la moneda, que es lo que acabo de explicar también, es decir, el otro lado de la moneda es que de alguna manera la zona de confort para muchas organizaciones se puede convertir en una zona de peligro, porque evidentemente para aprender de lo que está ocurriendo y abordar la oportunidad de todas estas tecnologías, a pensar Cloud Services ya tiene cierto grado de madurez, hemos oído las cifras de Pilar, Internet de las cosas está emergente, la computación cognitiva está emergente, la Internet del valor, todo lo que está alrededor de blockchain está emergente, o sea, cualquiera de vosotros, cualquier empresa que tome la actitud adecuada, insisto, y desarrolle las competencias adecuadas, puede abordar ese nuevo cambio tecnológico como una oportunidad enorme. Insisto, depende de que movamos recursos y tiempos del pasado al futuro y la capacidad que tengamos para hacer esto. Por lo tanto, el nivel de oportunidad en el sector creo que enormes, dicho ya no solo por lo que estamos tocando en la demanda de cloud computing y servicios de computación, sino como acabo de indicar, porque todas estas nuevas tecnologías requieren nuevos servicios. Lo único aspecto que puede ver o que veo como debilidad del sector es que efectivamente el cambio disruptivo hay una presión enorme en los márgenes. Estamos en una economía de low cost, en la mayor parte hemos oído algunas de las frases de Amazon también y la capacidad de delivery que tiene y al coste que hace el delivery de estos servicios. Luego todos tenemos una presión enorme en la parte de costes y evidentemente tendremos que adaptar nuestras estructuras para que esto pueda ser así. Quiero aportar una última reflexión en el área de un desafío o un reto que considero importante, también ha sido mencionado ya, y es el hecho de que las competencias que necesitamos para abordar lo nuevo son distintas y que por lo tanto de alguna forma tenemos y vamos a tener una lucha por el talento muy importante porque obviamente las competencias necesarias para abordar las nuevas oportunidades son escasas y en gran medida, Pilar se ha referido a un tema fundamental que es el de la cultura. Muchas de las empresas de las grandes del país en el sector servicios que llevan muchísimo tiempo en el sector, pues muchas de ellas pues no tienen la cultura adecuada para atraer y retener este talento. Luego esa transformación es otro de los retos que entiendo que tiene el sector de forma importante. Y acabo resumiendo esencialmente qué hacer ante todo esto, pues lo que están haciendo las mejores empresas. O sea, la receta para esto, lo que están haciendo las mejores empresas es escalar la organización, recordar que las tecnologías van muy por delante de las personas, en nuestras propias organizaciones ocurre lo mismo y por lo tanto estamos muchas veces comercializando tecnología a las empresas, que en su transformación digital no cuentan ni con la cultura, ni con la estructura, ni con las competencias adecuadas para utilizar estas tecnologías. Luego hay una enorme oportunidad en el área de servicios también, en el área de formación. El área de formación va a ser una explosión enorme porque necesariamente las empresas tienen que pasar de escalar la tecnología a escalar las personas. El problema de escalabilidad en las organizaciones hoy no es de tecnología. Estas tecnologías están muy por encima de las estructuras y las empresas que hemos creado. Por lo tanto, la oportunidad enorme, cualquiera de vosotros tiene que tener, si está en el área de servicios, un plan específico, estratégico para la formación, porque la formación va a explosionar, no solo porque las competencias son nuevas, sino porque la formación ya es un imperativo para toda la vida. Los profesionales de hoy, las competencias que desarrollan a la velocidad que están cambiando las cosas, te pueden durar 2 o 3 años. Por lo tanto, la formación va a tener que ser continua, la capacitación va a tener
tener que ser continua. Luego cualquier empresa pues va a tener que montar prácticamente una universidad, porque ya el modelo de formación superior que tenemos está totalmente obsoleto, insisto, para las necesidades que abordamos. Esto es un tema. El otro tema, la otra receta que os doy es eliminar la complejidad. Es fundamental, insisto, la adaptabilidad, la flexibilidad y la posibilidad de poder seguir los cambios a la velocidad que se requiere. Las estructuras que hemos creado son muy complejas y por lo tanto otro trabajo estratégico que entiendo que tenéis que tener sobre la mesa prioritario para el año que viene es precisamente la simplificación radical. Cualquier empresa tiene que tener hoy un programa de simplificación radical, de eliminar todo aquello que no aporta valor. Y créanme, hay muchísimo, como he dicho antes, en planificación, en forecast, en conference call, en reuniones, en meetings o cosas que lleváis haciendo años que ya no añaden valor al negocio. Por lo tanto, cuanto antes las eliminemos y movamos tiempo del pasado al futuro, mejor. Y por último, obviamente está bien, y acabo con esto, hablar de la transformación digital de los demás y de nuestros clientes, pero muy a menudo lo que encuentro yo cuando visito alguna de las empresas del área de servicio es que no tenemos dentro de la casa, todavía no hemos hecho nuestra propia transformación digital. Realmente la cultura de la transformación digital, del hacerlo en digital, del nativo digital y de que todos los procedimientos se tramitan apoyándose en las nuevas tecnologías, está totalmente asentado en el sector público. Y sobre todo en un par de líneas que quería destacar, que creo que son en las que se está trabajando especialmente. En primer lugar, en la gestión inteligente de datos. Eso ha sido tradicionalmente una línea de trabajo de la Administración. A muchos de ustedes les sonará pues lo que se empezó a llamar Proyecto Aporta, ahora Datos.gov, Open Data. Creo que hemos sido pioneros en lo que es la compartición de datos del sector público hacia la sociedad, reutilizables, lógicamente, y que ahora estamos trabajando en la compartición de datos científicos y universitarios hacia la sociedad. Todo el tema de datos, tanto para la compartición como la sociedad, como la explotación interna buscando la inteligencia de datos, es una de las líneas fundamentales de trabajo en la que estamos en el sector público. Otra línea de trabajo en la que estamos funcionando, yo creo que todas las unidades y mi ministerio, por supuesto, y mi unidad también, aunque esta unidad vamos, yo creo que más despacio de los que nos gustaría, a pesar de lo que nos han contado aquí los compañeros de Pilar de Amazon, es el procesamiento del lenguaje natural. Aquí queda mucho por hacer, aquí se está trabajando, se están contratando servicios especializados, algorítmica, se están contratando empresas de servicios que nos apoyen. La Administración procesa grandes cantidades de información estructurada y el procesamiento del lenguaje natural es básico para poder funcionar con eficiencia en una organización como la nuestra, ¿no? En una organización que está abierta a la ciudadanía y que tiene que ser inclusiva. Yo creo que esa es una gran diferencia. Es decir, nosotros apoyamos, y creo que apoyamos con los planes de transformación digital, con las leyes estas nuestras administrativas, las leyes 39 y 40, que son las leyes de procedimiento administrativo. Estamos apoyando sin duda la digitalización de las organizaciones públicas, pero estamos abiertos a toda la ciudadanía. Es decir, cualquier persona, que no sea una persona jurídica, tiene derecho a dirigirse a la Administración en el formato que estime oportuno y por el medio que estime oportuno. Por ejemplo, en papel, mediante formularios no estructurados. Por ejemplo, verbalmente, a través de un punto de información administrativa. Por ejemplo, a través de la web, a través de un correo electrónico, de cualquier forma que estime oportuno. Y esto seguramente va a continuar así durante décadas, lo cual significa que la Administración pública va a seguir recibiendo muchísima información, lo que ustedes llaman analógica, por supuesto, durante décadas. Muchísimas personas se van a relacionar con nosotros porque existe un gap digital, por supuesto que existe, y porque existe un déficit de formación en la sociedad y porque la absorción de la tecnología por la ciudadanía pues es desigual. Y para eso estamos los poderes públicos, para garantizar dos cosas. En primer lugar, la igualdad de trato de todo el mundo, y en segundo lugar, medidas activas pues, para luchar contra esta desigualdad. Entonces, todo este canal de información, caudal, que recibimos de información analógica, de información estructurada, la tenemos que procesar. Y allí cualquier tipo de tecnología de procesamiento inteligente de datos y de lenguaje natural pues es especialmente importante. En el tema que sí que creo que tenemos una debilidad pero yo creo que nos va a durar muy poquito,
es en el tema de la nube. El tema de la nube pues es un tema que siempre ha sido controvertido en el sector público. En el sector público tenemos pues muchas infraestructuras, hay una tradición de seguridad, unas medidas de seguridad pues que seguramente son superiores al de otro tipo de organizaciones, y una serie de cautelas que han hecho que tradicionalmente los datos se custodien por las unidades gestoras. Y luego, para finalizar, también hay otro factor que tiene que ver con lo que se ha comentado aquí, que es diferencial del sector público y que se ha comentado aquí por mis compañeros, que es el aspecto del talento. Se ha hablado mucho en esta mesa, en el poco rato que llevamos, del talento, de si la formación es en la empresa, formación universitaria, mixta, donde reclutar. El sector público se ha tomado muy en serio el talento en el sector TIC. De hecho, pues apenas tiene 20 y pocos años el cuerpo que se llama Administrativo Especializado, el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnología de la Información del Estado, y el sector público ha creado un cuerpo de funcionarios especializados en el área TIC. Y este cuerpo lo recruta pues generalmente y con bastante frecuencia a partir de empresas, es decir, personal que típicamente, técnicos que trabajan en empresas, tienen unos ciertos años de cualificación. En el sector privado han conocido lo que es gestionar proyectos, han conocido lo que es la dirección por objetivos, han conocido lo que es alcanzar resultados, y tienen una sólida formación gerencial, una sólida formación técnica, y optan a entrar en el sector público. Y hay una oferta de empleo público pues todos los años en este sentido, de algunas decenas de personas de lo que podríamos llamar titulados superiores que entran, y posiblemente mayor número de otras, ¿no? Con lo cual yo creo que la diferencia del sector público y lo que nos hace, yo creo, ser optimistas de cara a esta transformación digital y a este movimiento exponencial de absorción de la tecnología que viene, es que estamos muy bien dotados en cuanto a personal. La edad media del personal TIC es muy inferior a la general de la administración. Tenemos, por tanto, un colectivo pues, que es menor entre todos los ministerios, lo que serían los ministerios centrales, a 1.000 personas, pero bueno, ya falta poco para llegar a esa cantidad. Generalmente, pues gente que se mueve en los 30 y pico, 40 años, muy bien preparados, con habilidades gerenciales, muy brillantes intelectualmente, muy brillantes tecnológicamente, muy brillantes en la toma de decisiones, y que creo que con este personal TIC que tenemos, junto con el sector TIC de servicios, que insisto que en España es especialmente, y las empresas que están en el Acuerdo Marco 26, que son las que nos prestan servicio a nosotros en gran medida, el sector público contrata la inmensa mayoría de los servicios o bien por contrato público o bien por concurrencia a través de lo que se llaman los acuerdos marco, con lo cual tenemos prácticamente la totalidad de servicios externos es en régimen de libre concurrencia. Entonces, entre el personal TIC y el personal especializado de las empresas de servicio en España, yo creo que estamos en magnífica situación para absorber la transformación digital que nos viene. Muchas gracias. Como el tiempo va avanzando, yo creo que hemos oído muchas ideas, pero puede ser el momento de interactuar un poco con vosotros, con los participantes. Entonces, abro los micrófonos ya de forma amplia para que podáis plantear cuestiones. Bueno, buenas tardes. Me gustaría plantear un par de cuestiones a la mesa. Una relacionada con la nueva ley de protección de datos, que a partir de dentro de mucho pues se va a aplicar con una intensidad quizás mucho mayor que la que venimos conociendo. Y la pregunta no es en sí misma sobre la ley, que bueno, se supone que la debemos conocer más o menos, pero cómo esto piensan ustedes que puede afectar o qué oportunidades puede generar dentro de las empresas de servicios. Tiene que ver con algo radicalmente distinto, que es el talento. Mi pregunta o reflexión viene a raíz de mi experiencia en ver las empresas que, por lo menos en el sector español, y no tanto en el solo español, he visto esto en más lugares, y tengo la sensación de que esa adopción de esos talentos digitales y esos digitales nativos no están presentes en la gestión de las compañías, y me parece complicado que las empresas que quieren moverse en esa dirección y entrar en sectores que tienen que ver mucho más con diferentes skills y formas de pensar y maneras de manejar los tiempos y la incertidumbre, si están realmente tomando parte activa en la dirección de las compañías y por lo tanto del éxito del futuro, ¿no? Muchas gracias.
segundo, lo de la segunda, yo voy a un poco a comentar el aspecto este de la segunda. Es algo, yo creo que es cierto y además es preocupante. Y entonces, cuando yo hablaba de que una de las prioridades de las organizaciones es escalar la organización, precisamente me refería a escalar las estructuras y de alguna manera también escalar el talento. Creo que una limitación muy importante en las organizaciones tradicionales es precisamente la estructura jerárquica. O sea, el hecho que la estructura jerárquica no está pensada para esencialmente escalar las cosas, hacer lo que hacemos bien de forma repetitiva, pero no está pensada para la innovación. De ahí la necesidad de cada vez más las empresas tengan un modo de operativo dual, es decir, un modo donde por un lado puedan explotar la vieja certeza de producir resultados en el día a día, innovar de forma continua y hacer lo que siempre han sabido hacer, pero tendríamos que crear otros nuevos marcos de contribución que no fueran jerárquicos, porque el problema que tienen los marcos de contribución jerárquicos, que es lo que está limitando la entrada del talento digital en forma masiva en las organizaciones, es que en la estructura jerárquica, para innovar, necesita una posición en el organigrama, para dirigir necesita una posición en el organigrama, y esto no es cierto en las estructuras redárquicas, es decir, en cualquier red colaborativa, y de hecho las tecnologías sociales nos permiten coordinar el esfuerzo humano para la consecución de los objetivos de la empresa en forma alineada con el plan estratégico, sin necesidad, digamos, de jefes intermedios. Y entonces esta oportunidad lo único que la está limitando es la estructura, porque la estructura jerárquica, insisto, no permite de alguna forma esta operación alternativa. Entonces yo, en mi opinión, creo que las organizaciones necesitan la dualidad estructural. Necesitamos, si queremos resolver este problema, insisto, porque claro, las estructuras jerárquicas, a medida que se van aplanando, cada vez hay menos cajas, cada vez hay menos posibilidad de desarrollo de las personas, y el marco de contribución de las personas sigue limitado a su descripción del puesto de trabajo. Entonces esto es muy limitativo, porque las personas hoy en día, si tú les creas un entorno colaborativo, pueden conectar con cosas que realmente les dan pasión, pueden hacer cosas nuevas, pueden tomar responsabilidades nuevas y desarrollarse. Entonces creo que es un problema, en mi opinión, el problema que tocaba de mencionar, estrictamente de estructura organizativa, y hasta que no entren las redes colaborativas de forma masiva en las organizaciones, nos va a ser muy difícil incluir las personas, porque además la forma de trabajar en red es totalmente contraria al modelo de gestión de la estructura jerárquica, que está en orden, delegación, autoridad, poder, control y mando. En las estructuras colaborativas, en la estructura de red, el modelo de gestión es por influencia, es un modelo colaborativo en base a la credibilidad personal, el valor añadido de las personas y los flujos de trabajo que ocurren en la red. Luego este modelo y este modelo son esencialmente incompatibles. Entonces las estructuras nuevas, las estructuras de futuro, las empresas de futuros tendrán que tener la capacidad dual de poder, insisto, ejecutar en el día a día y a la vez poder crear entornos colaborativos donde estas nuevas personas puedan entrar puedan colaborar sin necesidad de estar esencialmente en la estructura jerárquica. ¿Puedo comentar? Bueno, yo creo que el tema de las personas al final es la clave, ¿no? Las cosas no suceden si las personas no lo hacen suceder, ¿no? En Amazon hay una cultura que he comentado que tiene 14 principios, que los podéis ver porque están públicos en Internet, que se dice que son los 14 principios que rigen la compañía mientras no se encuentren otros mejores. Y aplica desde el primero hasta el último, ¿no? Y empiezan por el cliente y tienen desde que hay que inventar y simplificar, es decir, inventar para añadir complejidad no vale, tienes que inventar para simplificar. Hay que pensar a lo grande, aprender y tener curiosidad es fundamental porque eso es lo que te lleva a probar nuevos caminos. Bueno, hay muchos. La innovación se produce, curiosamente, con equipos muy pequeños, y ahí yo creo que apunta a lo que tú dices de las nuevas estructuras jerárquicas. En Amazon se llaman equipos de 2 pizzas porque los equipos de innovación no son más grandes de los que se puede dar de comer con 2 pizzas. 7, 8 personas, que son responsables desde el principio hasta el final y se sienten totalmente responsables
de la idea, del diseño, de la ejecución, de probarlo, de vender el caso de negocio internamente, de hacer que funcione y luego de ejecutarlo. Y además con una peculiaridad, y es que se empieza, como los principios de verdad son principios que se viven todos los días, se empieza por el final. ¿Qué es lo que a mí me gustaría ver con mi cliente dentro de 3 años? Voy a escribir la nota de prensa que dentro de 3 años va a salir publicada con mi cliente. Y luego empezamos a trabajar para atrás. Fijaos qué manera tan distinta, ¿no? En 2020 España va a tener los mejores servicios digitales a los ciudadanos, donde va a haber cualquier mecanismo de comunicación de una manera eficiente, no sé qué, con el mejor talento. Empecemos a escribir la visión y luego vamos hacia atrás a cómo lo tenemos que hacer posible, ¿no? Y luego apunto otro concepto que creo que en el mundo de los servicios, para mí, que también he pasado por varias empresas, ha sido revolucionario. Jeff Bezos dice que la lealtad del cliente en un negocio como el nuestro está a un clic de distancia. Pensad lo que significa eso. No es un contrato a largo plazo, no es una relación, eso además, pero está a un clic de distancia. Si no somos capaces de dar el mejor servicio a nuestro cliente en cada momento, cada uno de las millones de veces que interactuamos con ellos, de alguna manera estamos fallando. Y el estándar es hacerlo perfecto o lo más parecido a lo perfecto los millones de veces que lo estamos haciendo al día en cada clic. Y eso es muy diferente de decir, oye, pues sí, ya tenemos un contrato y bueno, pues seguro que van a funcionar las cosas. No, ese nivel de exigencia hace que toda la cultura de la empresa y el talento no se enfoque internamente, lo que se enfoca es de cara afuera. Y trabajas de fuera adentro, no de dentro afuera. Y ahora te paso, Carlos, la de la GDPR. Sí, muchas gracias. Antes de pasar al tema de la legislación de protección de datos, quizá la verdad que el tema del talento es apasionante, ¿no? En el sector público no se suelen cubrir las plazas. Curiosamente, cuando convocamos oposiciones de los grupos A1 a títulos superiores, medios o cuerpos administrativos, ¿no? Y efectivamente pues también peleamos por ello. Y quizá una reflexión sobre mi ministerio antes de pasar al tema de protección de datos, hablando de la innovación que comentabas tú, Pilar. En los ministerios también nos lo tomamos muy en serio. De hecho, nosotros en el mío, en el de Agenda Digital, tenemos lo que se llama el Plan Innova y lanzamos anualmente un plan de innovación que empieza por el clásico embudo de la tormenta de ideas que luego se va depurando y nace justamente con la aportación del empleado de a pie, que a través del portal de la organización pues va aportando sus ideas y ahí pues se van destilando, se van votando, por diversos procesos de selección, se van creando talleres. También a mí me ha gustado mucho los talleres no jerárquicos, por supuesto, se van creando los talleres informales y al final pues en algunos casos, no siempre, pues se destilan ideas interesantes que se llevan a la práctica pues como políticas públicas o como pequeñas mejoras de esto. Y entrando a la parte que nos afecta más a la administración, que sería el tema de protección de datos y también relacionado con el talento, pues es que da la casualidad que entre el público pues hay una persona del ministerio que es uno de los mayores especialistas en este tema. Entonces yo, si es posible, le pasaría el micrófono a Miguel Ángel para que dé su punto de vista al respecto. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, soy Miguel Ángel Rodríguez, soy su director general adjunto, trabajo con Carlos Maza y justo mañana me toca ir a las jornadas del CCNCER, del Centro Criptológico Nacional, a hablar de responsable de seguridad de la información, la figura del DPO en las administraciones públicas y también en mi otro rol como vicepresidente de ASTIC, pues hemos estado trabajando con la Agencia de Protección de Datos para la elaboración del esquema de certificación de DPOs en el sector privado. Preguntabas por oportunidades para las empresas de servicios en cuanto a la RGPD, Reglamento General de Protección de Datos. Pues por supuesto que hay oportunidades. No os voy a decir que hasta ahora el sector tecnológico lo haya trabajado de una manera muy adecuada o muy dirigida. He visto mucho evento, mucho marketing asociado a RGPD o a GDPR, pero he visto poco foco, poca estrategia y poco servicio dirigido a dar soluciones a empresas privadas y al sector público. Desde el punto de vista de los servicios que podéis ofrecer a empresas públicas y privadas, creo que hay, yo diría, dos tipos de negocio distintos. Están las empresas, lo que podríamos llamar las pymes o los autónomos. Las
pymes y los autónomos están fuera del mundo de la seguridad de la información, fuera del mundo de la protección de datos. No existe ese concepto para ellos. Están en una situación de supervivencia, podríamos decir, en el sector. Y tienen que confiar en los servicios. Ahí tenéis un nicho de negocio para trabajar. La figura del DPO no puede existir en una pyme. Tiene que confiar en el DPO virtual, en el DPO as a service, y eso es algo en lo que las empresas pueden trabajar, pueden especializarse y pueden ofrecer servicios. Y desde un punto de vista del nicho que os deja las empresas de servicios tecnológicos, es un concepto diferente del de la LOPD. Había mucho negocio para las gestorías, para las asesorías que venían del mundo del derecho tradicionales, orientadas a la gestión de la Ley Orgánica de Protección de Datos para las pymes, pero el mundo del RGPD es un mundo híbrido que mezcla la tecnología y mezcla el mundo jurídico, y ahí creo que tenemos cabida a todos, tanto los juristas como los tecnólogos, hay que competir ahí. Y luego pues a las grandes empresas, lógicamente tendrán más estructura, tendrán capacidad, tendrán DPOs, tendrán CISOs propios, pero tienen que confiar en las empresas especializadas de servicios para hacer su adecuación. Una de las cosas que dice el RGPD es que hay que hacer un análisis de la situación en la que está la empresa para la adecuación, un gap análisis, un análisis de la información que tiene de sus tratamientos y un proceso, un análisis de gestión de riesgos para ver cuáles son las medidas que tiene que adoptar, y lógicamente de esas medidas que tiene que adoptar, pues ahí se deriva lógicamente servicios de implantación de productos, servicios de implantación de nuevas tecnologías, servicios de supervisión de las políticas de seguridad de información de la compañía, servicios asociados a la prevención de la fuga de información. ¿Qué voy a decir de esto? Es un catálogo muy amplio en el que una de las empresas en las que trabajáis, pues seguro que ya estáis trabajando en ello. Al país, etc. Sin embargo, tengo entendido, y a lo mejor alguna persona de la mesa tiene datos más recientes, que desde hace décadas se está esperando el famoso impacto de la tecnología, de toda esta tecnología informática, en la productividad de los empleados, sobre todo de los empleados de cuello blanco, que se llama, y esa mejora de productividad sigue sin aparecer. Por lo menos eso es lo que tengo entendido desde hace bastantes años, salvo que a lo mejor hay algunos estudios concretos o sectoriales o tal, pero da la impresión de que estamos deslumbrados con el juguete, pero el juguete no acaba de cumplir la función económica que las empresas, no las que producen, sino las que consumen tecnología para producir otras cosas, se supone que tendría que producir. ¿Alguien tiene información adicional, una explicación de por qué está ocurriendo, datos que corroboren o no corroboren esto que estoy diciendo? Porque ya digo que tengo alguna duda si puede haber información más reciente. Sí. Yo antes de que den una explicación más sesuda a mis compañeros que del sector privado que están en la corriente, yo diría que no encuentras esas estadísticas por un motivo muy claro, porque la empresa que tarda más de 5 minutos en adoptar la tecnología desaparece del mercado y nadie se acuerda de ella al día siguiente, y por eso no encuentras estadísticas. Hoy se puede estar 5 minutos sin tecnología, al día siguiente desaparece del mercado y surge otra. Esa es la visión que veo yo. A nivel de, sí, pero justamente decir, nivel de economía general. Esa pregunta tiene muchos matices, pero yo quiero darle otro enfoque diferente. Antes Pepe y yo, antes de subirnos a la mesa, comentábamos la visión de que la red era el ordenador hace más de 20 años, ¿no? Que era una visión tan avanzada que hace 20 años nadie la entendía. Yo creo que empezamos a verla ahora. Y yo creo que el enfoque que empezamos a ver que es diferente, primero, la tecnología es un medio. O sea, hay un vehículo que es la tecnología es un medio para la empresa para ser más productivo, pero hay otro enfoque que es distinto, que es la tecnología es la propia empresa. O sea, la tecnología se ha convertido en la propia empresa. Amazon se define como una empresa de tecnología que casualmente vende libros. No una empresa que utiliza la tecnología para vender libros, sino una empresa de tecnología que hace otras cosas. Y hay una economía digital que también está reflejada en la estrategia para la España inteligente, que es cómo crear la economía del dato y cómo desarrollar un sector económico donde la tecnología es la propia razón de ser de la empresa. No es un vehículo para ser más productivo, es la razón de ser. Yo quería aportar dos matices. Uno,
en relación con lo que acaba de decir Pilar, claro, que Amazon es una empresa de tecnología. Entonces, Amazon es una empresa del futuro. Es una empresa que ha sido diseñado y está diseñada. Y voy a contar una anécdota. Cuando contábamos desde Sun algunas de las novedades que íbamos muy avanzado en el mercado, me acuerdo con un director general de un banco español que le estábamos contando el modelo de trabajo de Sun. Estoy hablando de 95, 96. Y teníamos ya un modelo de trabajo flexible. O sea, nosotros teníamos gente que podía trabajar 2 días en Sun, podían trabajar 3 días en casa o de forma totalmente flexible. Si la persona decidía trabajar en su casa, la inversión la hacía Sun en su propia casa. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque claro, cuando tú estás en el futuro, cuando está diseñado así, me acuerdo, este director general me dijo, oye, José, eso es muy interesante, pero te has olvidado una cosa. Y me dijo, y es que Dios creó el mundo en 7 días porque no tenía base instalada. Entonces esto es muy interesante porque decir que todos los temas de tecnología, evidentemente ocurre lo que dices tú, es decir, que no es lo mismo si tú creas una empresa hoy nueva con gente joven y mírate cualquier startup de los jóvenes, cómo operan con la tecnología y cómo trabajan en red de una forma totalmente natural, comparten información, todo esto ocurre. El problema de que tú apuntas y uno de los casos más importantes, por ejemplo, es el trabajo en red. O sea, si miráis las herramientas, pues sean de Microsoft, o sea de Google, o sea las tecnologías sociales, tienen un potencial enorme, esas tecnologías, de simplificar el trabajo de una forma importante, reducir los viajes, tener en vez de tantas reuniones la mitad de las reuniones, hacerlas online, todo ese potencial existe. O sea, el tema está que al final siempre acabas en un tema de personas. Yo creo que el problema, y es uno de los temas que trabajamos de la consultora nuestra, esencialmente es ayudar a las empresas, ¿me entiendes?, a la transformación cultural que necesitan, ¿me entiendes?, para que estas tecnologías puedan tener el valor que tienen, porque esas tecnologías son tecnologías abiertas, se compartir crea valor, la gente pues tiene que sentirse confortable con ellas, y la realidad es que no es así. O sea, la realidad es que la mayor parte de las empresas, hoy por hoy, de las que yo conozco, y son muchísimas tienen un plan estratégico fenomenal digital, tienen una ruta digital, y han pagado una millonada en algunos casos por estos informes y estas hojas de ruta, y cuando van a ejecutarlo, incluso compran la tecnología, y cuando van a ejecutarlo pues se mueven a una velocidad ridícula en comparación con la velocidad que se está moviendo el mundo exterior. Y parte del problema tiene que ver lo que estamos hablando, o sea que muchas empresas intentan moverse al futuro de una forma síncrona, o sea que la mayor parte de las empresas intentan que estas tecnologías o que estos modelos de trabajo, porque eso es parte del problema. El problema es que las tecnologías nuevas no vienen para hacer lo mismo, o sea, para que las tecnologías nuevas tengan valor, las personas tienen que cambiar la forma de trabajar, la forma de relacionarse, la forma de comunicarse, etcétera. Y de ahí el problema que decíamos ante el talento digital. La pena es que los jóvenes nuevos, no ni millennials, los jóvenes, cualquier hijo nuestro, ya viene con el sistema operativo para trabajar de esta manera. Es la empresa, son las estructuras, no las nuevas, sino las antiguas, las que están impidiendo a estos jóvenes trabajar de las nuevas formas que ellos saben hacer. O sea, que yo parte que uno de los desafíos más grandes que tiene la organización es esta. Cuando a mí me hacen esta pregunta en consultoría, a las grandes organizaciones, yo lo que les recomiendo es que entiendan la dualidad. Primero, que asuman que ya no todas las personas de la organización pueden trabajar de esta forma, y por lo tanto, que creen la dualidad, que dejen que un grupo de personas pueda trabajar en red con los nuevos mecanismos y que otras personas de alguna forma sigan trabajando. Porque cuando intentas que toda la organización vaya a la misma velocidad, vas a la velocidad del último. Entonces yo creo que eso es parte de las prioridades. La buena noticia, y acabo con esto, es que en el último informe de Deloitte sobre los problemas más serios de los CEOs a nivel mundial, aparece ya en número 1 la estructura. A nivel mundial ya se sabe que la estructura organizativa es uno de los problemas más serios que tenemos a la hora de que las tecnologías pueden traducirse en valor. Yo decía que no podíamos concluir porque era muy amplio el tema, pero quizás yo creo que queda flotando un poco en el ambiente
el aspecto del cambio, y hay unas palabras que están detrás que han sido acuñadas. Yo he tratado de sacar aquí el DAFO esquemático y lo que me sale es que hay una oportunidad, pero que la clave es la posibilidad de reinventarse. Y entonces tenemos que reinventarnos a todos los niveles. Se ha hablado, voy a poner una cuña desde el punto de vista de la universidad, se ha hablado de la educación, ahí tenemos una responsabilidad enorme, pero yo diría que no diferente a la que tienen todos los demás de transformarse. Y podemos hablar de amenazas, pero como no era el objetivo de aquí, no voy a pegarme yo latigazos personalmente, ¿no? Hay un aspecto importante, que esa reinvención pasa fundamentalmente por un foco en el cliente. El cliente es el rey, es el punto clave, y se han comentado varios ejemplos y yo creo que eso es tremendamente importante. Hay fortalezas. Se ha dicho, estamos en un buen sector, y yo creo que Carlos también ha mencionado que tenemos una buena base en las administraciones públicas en España, que puede hacer de motor tanto en la demanda de servicios como de promotor, y ha barajado conceptos que no solamente es la pura de servicios, sino que ha hablado de innovación y demás. Por lo tanto, un buen anuncio es que tenemos fortalezas. Hay amenazas, y se ha dicho, hay que salir de la zona de confort. Cuando se hablaba que si en la educación los profesores que son antiguos o somos antiguos y demás frente a una generación nueva, está claro que tenemos que salir de esa zona de confort y tenemos que reinventarnos, como decíamos anteriormente. Y se ha destacado un punto muy importante, que es las organizaciones. Las organizaciones tienen que adaptarse, y ahí está la amenaza. Si no lo hace, perecerán, como decía Carlos también, de muchas que van desapareciendo, y es un punto fundamental. Y finalmente, debilidades. Pues lo he puesto quizás en los aspectos de que necesitamos potenciar el talento, la cultura, como uno de los elementos quizás que nos podían reformar o reforzar el desarrollo que tenemos que hacer. Seguro que hay muchas más conclusiones, hay mucho más que se ha aportado. Yo creo que ha sido una mesa francamente interesante. Espero que haya removido conciencias e ideas que puedan ayudarnos a, como nos planteábamos al comienzo, que este análisis sea la base para hacer un planteamiento estratégico de futuro, porque como decía Pepe antes, el futuro lo tenemos ya aquí y tenemos que verlo. Se trata de que pensemos con herramientas adecuadas como el design thinking, la creatividad, la innovación. Todo ese tipo de herramientas nos tienen que ayudar a concebir un poco cuál va a ser nuestro papel en ese futuro que tenemos que vivir desde hoy. Yo aprovecho para daros a vosotros las gracias por la asistencia y la participación, y pediría un aplauso por las magníficas contribuciones de los tres ponentes que nos han acompañado. Muchas gracias.